Bienvenidos y nos da mucho gusto una vez más que nos acompañen y estamos en esta serie de estudios bíblicos y hoy vamos a ver el tema titulado Aprendiendo a tomar mejores decisiones y estos temas están enfocados principalmente hacia los jóvenes pero también a los adultos, así es que le invito para que tenga la Biblia ahí a su mano, su Biblia, perdón, su cuaderno de notas y un bolígrafo para que podamos tomar notas de los siguientes versículos que vamos a compartir, pero antes vamos a hacer una oración y así daremos inicio. Gracias, Padre, te damos en esta noche por el cuidado que has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, eres fiel, eres sabio, Señor, y eres un Dios lleno de gracia y un Dios santo. Rogamos tu bendición en esta noche para que en estos momentos tu palabra que ha de ser compartida ministre, Señor, nuestras vidas y que sea a través de tu Espíritu Santo. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, le voy a comentar que esta es la primera parte de este estudio y Dios mediante el próximo miércoles compartiré la segunda parte de Aprendiendo a tomar mejores decisiones y hoy vamos a ver algunos fundamentos importantes para este hecho. Gálatas capítulo 6, busque por favor en su Biblia en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. Las decisiones. Y Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 9, dice así la Escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bueno, vamos a ver algunas verdades en cuanto a este asunto de las decisiones. Y tenemos que reconocer que la vida en sí está hecha de decisiones que hacemos todos los días, algunas decisiones menores, otras decisiones de mayor importancia, pero todas tienen consecuencias de una u otra forma. Estamos donde estamos precisamente por las decisiones que hemos tomado a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra vida, y hoy usted y yo nos encontramos precisamente en este lugar porque estamos cosechando las decisiones que en el pasado hemos tomado. Entonces, qué importante es entender que cada decisión tiene algún tipo de repercusión, ¿verdad? O para bien o para mal, pero lo que tenemos que entender, algunos principios, es que todo lo que el hombre sembrare en cuanto a decisiones, ¿qué decisiones tomas? Buenas o malas, tendrá alguna consecuencia. Si sembramos para la carne, o sea, para el pecado, para la naturaleza pecaminosa, pues vamos a cosechar corrupción y las consecuencias propias también. Pero si aprendemos a tomar decisiones, es decir, a sembrar para el Espíritu de Dios, entonces cosecharemos decisiones que van a tener bendición y también vida eterna cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, las decisiones que tomemos van a determinar tanto la dirección como la calidad de vida. Las decisiones que tomemos van a determinar la dirección y la calidad de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cada decisión que tomamos va a afectar, por un lado, a nosotros y, en segundo lugar, a las personas más cercanas a nosotros. A veces pensamos que nuestras decisiones pues, son simplemente muy personales y que pues, no tienen mayor consecuencia, mayor afectación, pero sí, va en dos rumbos por lo menos. Una decisión que tomamos afecta nuestra propia vida, pero también va a afectar de una u otra manera, ¿verdad?, para las personas que están más cerca de nosotros, en el ámbito obviamente familiar o el ámbito laboral, etcétera, etcétera. Entonces, las decisiones van a determinar la dirección y la calidad de nuestra vida. En tercer lugar, vamos a ver otro punto, que cada quien es responsable de sí mismo. Usted es responsable, tú eres joven, tú eres responsable de ti mismo y de tomar las decisiones que tomes, buenas o malas decisiones. Y Proverbios 19:3 nos enseña algo aquí muy importante. A veces cuando tomamos buenas decisiones, pues qué bueno, ¿verdad? Pero cuando esas decisiones no han sido las correctas, las adecuadas, pues comenzamos a tener una serie de problemas o de consecuencias. Y dice aquí Proverbios 19:3: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Voy a leerlo una vez más y dice aquí que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita
su corazón. Es decir, el tomar decisiones necias, ¿verdad? Nuestra insensatez o nuestra imprudencia, y pues sobre todo los jóvenes que muchas veces no piensan para tomar decisiones, ¿verdad? Y van tomando malas decisiones y su camino se va, como dice aquí, torciendo, se va enchuecando, va tomando una dirección inapropiada, ¿verdad? Y cuando comenzamos a ver esas consecuencias que pues no son nada agradables ni son de bendición, luego tendemos a echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Y nos enojamos, se irrita su corazón, pero pues nosotros no podemos estar diciendo, Señor, esto es tu culpa, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No, simple y sencillamente somos responsables, Dios nos da esa facultad, esa capacidad de decidir y pues lo que sembramos, eso cosechamos. Entonces no podemos estar culpando ni a los demás ni menos a Dios. Busque por favor el Salmo 119, versículo 59. Vamos a ver aquí algunos textos de este salmo, que es el más extenso de la Biblia. Salmo 119, versículo 59. Bueno, dice aquí: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Entonces, para comenzar a tomar buenas decisiones, pues tenemos que considerar, que reflexionar en cuanto a cómo estamos viviendo en los diferentes aspectos de nuestra vida. Detente, considera, piensa, reflexiona. Si sigues tomando las mismas decisiones que hasta el día de hoy has tomado en los distintos aspectos de tu vida, ¿a dónde vas a ir, verdad? Pero aquí el salmista reflexiona y dice: y entonces volví mis pies a tus testimonios. Es decir, que en un momento dado el salmista se había desviado, ¿verdad?, algo de la palabra de Dios, pero cuando considera y reflexiona qué estoy haciendo de mi vida, hacia dónde me dirijo, si sigo con estas amistades, si sigo tomando estas decisiones, ¿qué va a ser de mi vida? Pero cuando él entiende esto, dice que vuelve sus pies, o sea, él regresa a los testimonios de Dios, es decir, al camino de Dios, a la palabra de Dios. Ahí mismo en el versículo 104 y luego el versículo 105, Salmo 119, verso 104, dice aquí: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Bueno, el joven puede preguntarse de dónde o cómo le hago para tomar buenas decisiones o las mejores decisiones, y bueno, pues tú vas a escuchar muchas voces, muchas opiniones, y cada quien nos va a dar su propio punto de vista, pero realmente el único consejo sabio, duradero y verdadero es el que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso dice aquí el salmista: de tus mandamientos, de tu palabra, ¿verdad?, de la escritura, he adquirido ¿qué? Inteligencia. Entonces, para tomar decisiones sabias, pues tienes que ir más allá del mero emocionalismo y tienes que aprender a pensar, a ser inteligente. Y aquí ser inteligente es comprender los principios de la Biblia. Dice, por tanto, cuando uno comienza a llegar a esa comprensión de que la verdad es la palabra de Dios, entonces comienzas tú a rechazar y a aborrecer todo camino de mentira. O sea, habrá muchas situaciones u oportunidades que se te van a presentar, pero son mentira, ¿verdad? Detrás de eso está muchas veces el engaño de Satanás o el engaño de nuestro propio corazón, y nos desviamos pensando que son las mejores decisiones, pero no. Cuando vas a la Biblia comienzas a obtener discernimiento, comprensión, sabiduría, y disiernes ya lo bueno de lo malo e inclusive lo bueno de lo mejor, ¿verdad? Verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy en estos tiempos de obscuridad, en donde cada vez más la cultura, la sociedad y la gente está entrando en una obscuridad por la maldad, por el pecado, por la desobediencia al Señor, dice, aquí tenemos una lámpara y esa lámpara es la Biblia. Y tú la tienes, ojalá que la tengas en tu casa o en tu celular, ya puedes tener esa aplicación. Ahí está la palabra de Dios para que alumbre tu caminar diario, tus decisiones y sean las mejores decisiones. Ok, por otro lado, las malas decisiones no dan lugar a una buena vida. Las malas decisiones no dan lugar a una buena cosecha. Entonces, no esperes una vida bendecida si estás tomando decisiones erróneas.
Insisto, no esperes una vida bendecida por el Señor si estás tomando decisiones erróneas. Entonces, y no es cuestión de buena suerte o de mala suerte. Salmo 32, 10. El Salmo 32, 10 dice aquí de la siguiente manera: muchos dolores habrá para el impío, o sea, para el desobediente, para el necio, para el que no quiere tomar en cuenta a Dios. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, o sea, el que confía en Jehová, le rodea, al que espera en Jehová, le rodea la misericordia, o sea, el amor de Dios, su cuidado, su bendición. Entonces, muchos dolores habrá para aquel que no toma en cuenta a Dios, para aquel que toma decisiones según su propio razonamiento, pero no toma en cuenta a Dios. Pero aquel que espera en el Señor, aquel que confía en el Señor, Dios le rodea de su gracia, de sus bendiciones, y eso no significa que no tengamos presiones o problemas o adversidades. Son parte de esta vida, pero a pesar de todo eso, cuentas con el favor y con la gracia de Dios. Bueno, entonces las decisiones correctas se hacen estando cerca de Dios, en comunión con Dios. Salmo 32, ahí mismo ahora el versículo 8, versículos 8 y 9, Salmo 32, versículos 8 y 9 dice: te haré entender, dice Dios, ¿verdad? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Bueno, sobre todo la época de la juventud es una época en donde vas a tomar decisiones trascendentales que van a repercutir para toda tu vida. Por ejemplo, si vas a pensar en casarte, con quién te vas a casar, a qué te vas a dedicar, si vas a tener un trabajo, una carrera de medio tiempo, de tiempo más extenso, una profesión X, dónde vas a vivir, etcétera. Bueno, son decisiones, ¿verdad? Y todo ello requiere el que Dios te dé entendimiento. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, para que no andes desorientado. Hoy hay este problema muy frecuente con muchos jóvenes. Están muy desorientados en todos los aspectos de su vida, tristemente, porque no han tenido un sabio consejo, una sabia dirección, un buen mentor, en este caso un mentor cristiano, maduro, que conozca la palabra de Dios, que debían ser tus padres, ¿verdad? Pero bueno, dice también versículo 8, sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor, o sea, para guiarte, para orientarte. Verso 9, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, ¿cómo Dios nos guía? Cuando nos acercamos a Él, cuando vivimos en comunión con Él, dependemos de Él, buscamos agradar al Señor, estamos entonces cerca de Él. Pero la exhortación es: no te comportes, ¿verdad?, como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, a veces estos dolores o estos golpes de la vida, lo que nos están diciendo es: sabes que te estás apartando de Dios, y Dios aún usa esas situaciones adversas para hacernos entender y para hacernos entrar en razón y en confianza en Él, para que comprendamos que lo único que permanece y lo que va a traer verdadera bendición a nuestra vida es que nuestras decisiones estén basadas en el Señor, en su palabra. Entonces, una pregunta: ¿en base a qué tomas tus decisiones? ¿En base a qué tomas tus decisiones? Todo tipo de decisiones, y tú las tienes que estar tomando, ¿verdad? Pueden ser a veces las situaciones emocionales. Solamente te emocionas y lo que te emociona es lo que dice, ya sé, es lo que voy a escoger, ¿verdad? Porque la emoción te gana. A veces puede ser solamente el aspecto de los gustos, tomas decisiones en base a lo que te gusta, o puedes tomar decisiones en base a la apariencia externa, o hablan muy bonito, etcétera, etcétera. O puedes estar tomando decisiones en base a las opiniones de los demás, de tus amigos, de tus amigas, en fin. Pero en base a qué estás tomando tus decisiones, ¿verdad? Cuando realmente sabes cuál es el punto de partida, el punto básico, y lo que debemos de tener como fundamento para que nuestras decisiones sean bien dirigidas, y no andemos pues probando por aquí por allá y siempre equivocándonos. Bueno, el punto de partida es la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios a través de la Escritura, tú vas a tener ese referente, ¿verdad? Ese punto de referencia, esa brújula moral y espiritual, para que sepas qué sí y qué no. Busca por favor ahora en Colosenses 1:9,
Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9, y de aquí tenemos que partir, de una base segura, una base cierta, una base a prueba del tiempo y que sea veraz y que dé realmente resultados, ¿verdad? Y qué mejor que la voluntad de Dios. Nuestra vida depende de la voluntad de Dios, pero también podemos ser desobedientes y cosechar las consecuencias. Entonces, Colosenses 1:9 dice aquí, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, aquí está este referente, esta plataforma, ¿verdad?, sobre la cual vamos a ir tomando decisiones, que es aprender. Si tú quieres aprender a tomar las mejores decisiones, tú tienes que aprender a conocer la voluntad de Dios, a conocer el carácter de Dios, sobre esta base, no sobre las opiniones cambiantes de las circunstancias, de las amistades, de lo que sea. La voluntad de Dios es sabia, amorosa, perfecta. Dios nunca se equivoca. Entonces, cuando confías en Dios, vas a aprender a tomar las mejores decisiones. Ahora, y a fin de cuentas, ¿sabes? Dios quiere que te vaya bien en la vida. Dios quiere que experimentes la verdadera prosperidad bíblica, ¿verdad? El verdadero éxito de acuerdo a los parámetros de Dios. Entonces busca en Josué, por favor. Josué capítulo 1, versículos del 7 al 9. Josué 1 del 7 al 9. Y ve qué es lo que Dios quiere para tu vida como joven y obviamente también para uno como adulto. Bueno, dice aquí en Josué 1 del 7 al 9, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué quiere Dios? Que te vaya bien, que seas prosperado en lo que emprendas. Dice, pero no te apartes de su ley, de su palabra, ni a la derecha ni a la izquierda. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿verdad?, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pregunta, ¿no quieres acaso que te vaya bien en la vida? Bueno, pues aquí está el Señor diciéndote esas condiciones. Conoce su palabra, no te apartes de ella, aplícala, ¿verdad? Vívela y entonces harás prosperar tu camino. Verso 9, mira que te mando, dice Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora nos advierte el Señor, sabes que tienes que ser un joven que se esfuerza y que es valiente. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. Dice, no temas ni desmayes. No debe de dominarte el temor, ni debe de ganarte el desánimo. ¿Qué hace posible esta perseverancia en la fe? El Espíritu de Dios y su palabra. Es lo que te ayudará a ti a vencer, a seguir adelante, a superar el desánimo, a superar el temor y a tener ese valor que Dios nos da por su Espíritu Santo, pero tienes que estar conociendo la palabra de Dios, meditando en ella, reflexionando en las decisiones. Ahora tú tienes que aprender a reflexionar, a pensar bien las decisiones a la luz de lo que vas conociendo de la Escritura. Ese es el punto clave que aquí nos marca en Josué. Bueno, entonces para tomar esas decisiones correctas tienes que guiarte en lo que Dios dice, ¿verdad? Bien, Salmo 139. El Salmo 139 en los versículos 23 y 24. Bueno, para ello Dios nos da también la oración y el medio es clamar al Señor constantemente, no es de vez en cuando, es aprender a tener el buen hábito, la buena costumbre de confiar en Dios, de depender de Dios, de pedir su guía y su dirección a través de orar al Señor. Salmo 139 dice entonces aquí en los versículos 23 y 24, dice aquí el rey David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce
mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Bueno, esta es una oración en donde tú vas delante del Señor, le dices, Señor, examina mi corazón de tal manera que, y mis pensamientos, ¿verdad? Porque las decisiones pues provienen a fin de cuentas de lo que pensamos. Entonces, Señor, indícame si hay en mí algún camino torcido o algún camino de perversidad, como aquí le llama, o algún pecado, Señor, que esté nublando mi forma de mi pensamiento, que esté distorsionando la manera en que quiero tomar una decisión. Señor, hay algo en mi corazón que no esté bien, que me está ganando el egoísmo, me está ganando la ira, el desánimo, la lujuria o lo que sea, y eso está influyendo en una decisión que quieras tomar. Bueno, ora al Señor y que Él te examine, que Él te guíe y te señale si hay algo que es incorrecto. Bueno, pues lo confiesas, te arrepientes y que el Señor limpie tu mente y tu corazón. Salmo 143, versículos 8 al 10. Ahí mismo, bueno, más adelante, Salmo 143, versículos 8 al 10, dice aquí, enséñame a hacer tu voluntad, es la oración igual al Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, o sea, el Espíritu Santo, me guíe a tierra de rectitud. Bueno, aquí hay varios elementos que te van a ayudar. Estamos viendo el fundamento para tomar mejores decisiones y obviamente oras al Señor. Señor, enséñame. Ahora, tú ya no le estás indicando a Dios lo que tú quieres hacer, sino tú le estás preguntando, Señor, muéstrame tu voluntad, enséñame. Entonces, el joven tiene que aprender, eso es, tiene que ser enseñable, tiene que ser moldeable, tiene que tener un espíritu dócil y humilde, ¿verdad?, para dejarse enseñar. Entonces, enséñame, Dios, a hacer tu voluntad, porque siempre la voluntad de Dios será lo mejor, joven. Aunque de momento tú pienses que no, que Dios no sabe en tal o cual cosa, Dios sabe todo, ¿verdad? Él es infinitamente sabio. Entonces, confía en Él. También dice aquí, tu buen espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que cuando hemos venido a Cristo en arrepentimiento y en fe, nos convertimos a Cristo como sus hijos, sus seguidores, Dios pone su Espíritu Santo dentro de nosotros y una de las funciones del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad, guiarnos. Entonces el Espíritu Santo está todos los días para, a través de la palabra y de la oración, guiarnos a toda verdad. Guíame, Señor, a tierra de rectitud. Verso 11. A ver, estábamos en el versículo 8, me lo salté. 8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Decisiones diarias. Cada día tú debes decirle, Señor, este día que me permites comenzar y me das la vida, Señor, enséñame el camino por donde ande. O sea, las decisiones que vas a tomar y las acciones. Dice, porque a ti he elevado mi alma. Depositas tu confianza en Dios, clamas al Señor, dependes de Dios, esperas en el Señor, elevas tu alma al Señor, no a las circunstancias, no a lo que te esperan los problemas, sino confías en la misericordia del Señor. Es lo que debe llenar nuestras mentes y corazones. Bueno, y también tenemos la promesa de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, cuando el Señor Jesús pone esta metáfora en cuanto a que Él es como un pastor, Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Entonces en Juan 10, 27 tenemos esta promesa de Jesús y dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí está la promesa de Jesús. Mis ovejas, obviamente necesitamos ser ovejas de Cristo, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz. Es decir, Él como un buen pastor está hablando a sus ovejas, diciéndoles, sigan, este es el camino, síganme. Las ovejas seguimos al pastor. Ahora, ¿cuál es la voz del Señor? Bueno, la voz del Señor está en la Biblia, número 1. Y la voz del Señor también nos habla a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? A través de la oración. Entonces, por eso vamos siendo cada vez más sensibles. Pero ahí está la promesa de Jesús, su voz diariamente, y vamos aprendiendo a ser sensibles a sus indicaciones y Él nos va guiando. Ok. Segunda Timoteo
2, 7. Según Timoteo 2:7, Pablo le da indicaciones aquí a su discípulo, a Timoteo, y al darle una serie de indicaciones ahí en 2 Timoteo capítulo 2, dice entonces en el versículo 7, fíjese dos aspectos, le dice a Timoteo. Número 1, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces Pablo, después de estarle dando algunas indicaciones, ¿verdad?, algunas instrucciones en cuanto a la vida y el ministerio, etcétera, Pablo le dice aquí dos aspectos. A ver, Timoteo, número 1, considera lo que digo, o sea, ponte a pensar, pondera, reflexiona, ¿verdad?, medita en lo que te estoy diciendo, o sea, tenemos que usar nuestros pensamientos. Y el Señor te dé entendimiento en todo, y aquí está esta combinación. Pienso, pero mi pensamiento lo pongo, ¿verdad?, dependiendo de la sabiduría de Dios, porque es Dios quien nos da entendimiento en todo. Así es que en todas las áreas de la vida tenemos que pensar, reflexionar antes de tomar una decisión y a la vez, ¿verdad?, a la misma vez, encomendarnos al Señor. Señor, dame entendimiento, dame comprensión, cómo, Señor, debo de aplicar esta enseñanza, cómo o qué debo de tomar en esta circunstancia. Me están dando 2, 3 opciones, qué decisión es la conveniente, es la que te agrada a ti, Padre Santo. Ok, y Efesios capítulo 5, y estamos por concluir. Efesios 5, de los versículos 15 al 17, tenemos unas últimas instrucciones para aprender a tomar mejores decisiones. Dice aquí Efesios 5 del 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, ¿cómo voy a vivir como un joven sabio, como un adulto sabio, como una persona o un creyente prudente? Bueno, tengo que ser entendido de cuál es la voluntad del Señor. Ahora, la voluntad del Señor realmente en sí no es complicado. Ahora, hay decisiones, hay situaciones pues que solamente Dios las tiene ahí en su soberanía y en su voluntad perfecta, pero en sí la mayoría de las situaciones Dios nos esclarece, ¿verdad? Estos son los pasos, este es el camino, esta es mi voluntad. Así es. Entonces, pero aquí nos dice el apóstol Pablo, entonces verso 17, mirad, o sea, nos corresponde, observa tu propia vida, con diligencia, o sea, te has puesto a pensar en el desarrollo, estás progresando, estás avanzando en tu vida, te estás desviando, te estás hundiendo, etcétera, etcétera. O sea, sé diligente, a ver, piensa un momento, ¿verdad? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás viviendo? Dice, no vivas como un necio, como un joven imprudente que está desperdiciando su tiempo, desperdiciando su salud, desperdiciando sus pensamientos, su energía. No, vive como sabio. El sabio vive conforme a la voluntad de Dios. Entonces, número 1, no descuides tu manera de vivir, joven. No descuides tu manera de vivir. Hay muchos jóvenes imprudentes que están viviendo muy mal, esa es la verdad, disfrutando, ¿verdad?, según ellos o sus amigos, etcétera. Pero ¿sabes qué? No. Si tú no estás siguiendo la sabiduría de Dios, estás desperdiciando tu vida y tu tiempo. Esa es la verdad. Entonces, número 1, no descuides tu manera de vivir. Te corresponde a ti ser responsable y tomar decisiones correctas. Ok, número 2, entonces, no vivas como necio, ¿verdad? Como rebelde, que no escuche el consejo, que no quiere escuchar, ¿verdad? A veces una buena instrucción o inclusive una reprensión. Gálatas 6:16, ahorita regresamos a Efesios, pero ¿cómo vive un necio? Gálatas 6:16, déjame ver, aquí este texto. No, es Gálatas 5:16, sí, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, o sea, obedece al Señor, y no satisfagáis los deseos de la carne. Así vive un necio, satisfaciendo los deseos carnales de su naturaleza pecaminosa. Entonces, no vivas de esa manera, sino que aprende a decir no al pecado y sí al gozo, a la santidad,
y a la buena voluntad de Dios. ¿Ok? Número 3, entonces, vive como sabio, como un sabio, y la única manera de vivir como un sabio es vivir conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Ahora, es decir, aprovecha el tiempo, rescata el tiempo, redime el tiempo, no mates el tiempo, no desperdicies el tiempo, porque la vida está hecha de tiempo. Entonces aprovecha al máximo cada momento que Dios te concede de vida. Y en penúltimo lugar, ¿por qué? Dice aquí el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Por qué son malos? Bueno, en un sentido porque no está Cristo ahorita en su presencia como Él quisiera estar, ¿verdad? Él está espiritualmente en nuestros corazones, pero un día Él gobernará literalmente en todo el mundo y luego en toda la eternidad. Pero mientras no esté aquí el Señor, tenemos que enfrentar días malos por las tentaciones, por las luchas, por la envidia del hombre, por la maldad, por Satanás, por todo lo que se nos está alrededor. Obviamente hay bendiciones del Señor, pero si somos realistas hay batallas que tenemos que librar todos los días en muchos frentes y de muchas maneras. Entonces, el punto es no vivimos en una cultura moralmente neutral. No, por eso se les llaman los días malos. No vivimos en una cultura moralmente neutral, no vivimos en un entorno moralmente neutro, no, vivimos en una cultura y en una sociedad perversa y que se está corrompiendo cada día más y más y más. Y ojalá que tú no te enredes ni te enganches, ¿verdad? En esta descomposición espiritual, moral, familiar y de todos los aspectos. Los días son malos, entonces tienes que plantarte firme en Cristo, en su santidad, en su sabiduría. Y finalmente, dice aquí, más bien, entiende, dice en el versículo 17, sino más bien, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La próxima semana, Dios mediante, vamos a entrar a algunos aspectos ya más prácticos sobre la voluntad del Señor y algunos puntos, principios que nos van a ayudar a poner una manera más concreta, ¿verdad? Cómo ir tomando las mejores decisiones. Bueno, por el momento es todo y antes de despedirnos con una oración, déjenme solamente compartirles dos anuncios. Uno es que tenemos el desayuno evangelístico de damas el sábado 21 de este mes de octubre, ya estamos cerca. Sábado 21 de octubre, el costo para las semanas de la iglesia es 50 pesos, pero va a ser gratis para nuestras o para sus invitadas, ellas no pagan, es gratis. Será a las 10:30 de la mañana, sábado 21 de octubre. Ya inscríbase, aparte su lugar y su boleto con nuestras hermanas Marilena Gutiérrez, nuestra hermana Rebeca, nuestra hermana Ruth, para que ya sepamos con certeza cuántas personas van a estar ese día. Ok, y el segundo anuncio, pues yo les animo para que por lo menos estos dos próximos domingos, estoy tratando en los mensajes dominicales ahí en el Renuevo, el tema de la fe, y los próximos dos domingos voy a hablar corresponde hablar acerca de la vida de Enoc, la fe de Enoc, y también los cuadros o figuras que ahí se presentan como el arrebatamiento. Y el siguiente domingo trataré la vida de fe de Noé, que es un cuadro de Israel en la tribulación. Y vienen estos temas pues muy en este momento a colación por la situación que estamos atravesando en el mundo y concretamente en la nación de Israel y Palestina. Entonces trataré de pues dar alguna aplicación bíblica y también pues de que tomemos conciencia sobre el tiempo en el cual nos encontramos, y va a ser una buena oportunidad para que invite usted gente nueva y escuche el mensaje del Evangelio. Hablemos de la fe en Cristo, las promesas de Dios y cómo estar preparados antes de que Cristo venga por su iglesia. Bueno, pues oramos y con esto nos despedimos. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Señor, porque tú quieres que a los jóvenes, a los adolescentes, también a los adultos, Señor, nos vaya bien en la vida, pero la forma de irnos bien, Señor, es vivir de acuerdo a tu voluntad. Hay mucha desorientación, hay muchas opiniones y muchas de ellas equivocadas, Señor, que pretenden desviar a los jóvenes, desviarles de tu verdad eterna, de tu palabra. Por ello, Señor, ayúdanos, tanto a los jóvenes como a los adultos, para discernir tu voluntad, que es clara en tu palabra, Señor, y lo más importante, pues, obedecerla y confiar en ti. Despídenos con tu paz, Padre Santo, y pues sigue siendo en los acontecimientos mundiales, y que todo esto, Señor, pues
sensibilice la vida de las personas y que puedan entender que solamente la solución está en ti, mi Dios. Y que tu iglesia, aquellos que ya te conocemos, Padre Santo, pues compartamos con gozo, con prontitud y con sabiduría tu evangelio. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos, el próximo miércoles, pero también el domingo allá en el Renuevo. Hasta luego.